en la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Ya lo escuchó usted, es el momento de ponernos en contacto con Juan José Rodríguez Prats. Juan José, ¿cómo te va? Muy buen lunes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mira, yo siento que por mi experiencia política, ¿cómo se puede medir la calidad de un discurso? ¿Cómo se puede medir si alguien tuvo la elocuencia para convencer? Yo he hecho un ejercicio que me ha dado resultados. Preguntar qué dije. Si la gente no recuerda lo que uno dijo, quiere decir que el discurso no convenció. Por una regla muy sencilla. Si se convenció, quiere decir que una idea fue asimilada y fue recordada. Y yo creo, haciendo una evaluación de la visita del Papa, que da mucho para hablar en todos los países, es que ha dado una lección de elocuencia. Es un discurso que tiene 5 características que para mí son la razón de ser de la palabra para que pueda transmitir un mensaje, tocar una fibra emocional o convencer con la razón. El discurso fue auténtico, fue generoso, o sea, no hay duda de que el Papa nos convenció de que venía de buena fe para transmitir su mensaje. Fue sencillo, es accesible, no hubo retortijones, ni hubo cosas ocultas que había que descifrar, con un mensaje diáfano. Fue reflexiones históricas, y eso es admirable en una institución que a 2000 años de distancia sigue renovando su palabra, sigue renovando su mensaje, y por último fue congruente. Yo creo que estas 5 características son muy importantes a considerar. Y hay varias reflexiones. Podríamos hablar de la condena a la corrupción que hizo en el Palacio Nacional, Sí. o bien su lenguaje o su discurso en San Cristóbal hablando de la marginación y de pedir perdón a los indígenas, o en Catepec para condenar lo que es el crimen organizado, o en Ciudad Juárez para defender a los migrantes. Pero hay 2 reflexiones en las que yo sí quiero poner énfasis. En primer lugar, hablar de que no basta reformar leyes si no se cumplen. Esto lo dijo en el Palacio Nacional, casi con dedicatoria, porque seguimos hablando de crear leyes, crear instituciones, pero tenemos un endeble Estado de Derecho. No coincide lo que la ley dice con lo que en la realidad acontece. Y después habló de un binomio. Yo desde que estudié Derecho siempre se insistía en esto. Sí, reformar leyes, pero la actitud, el compromiso para cumplir la ley. A mí me parece que estos mensajes son de los que hay que destacar, porque podríamos recordar que en la vida política hoy se realiza mucho lo que Benedetti decía en una poesía espléndida. Benedetti dice, resumiendo, no somos los que somos, ni menos los que fuimos. O sea, hay mucha simulación, mucho simulacro. Tenemos un desorden en el alma, agrega Benedetti, pero tenemos que sostenerla con las manos, los ojos, la memoria. ¿Cuáles serán los efectos de la visita del Papa? Yo creo que esto es intangible. Yo creo que será el tiempo el que nos dé la respuesta. Cuando Juan Pablo II fue a Polonia y empezó a estimular de alguna forma el movimiento de solidaridad Lech Walesa, estamos hablando allá de 1980, un poco por aquellas fechas, empezó la inquietud y en 1989 cayó el muro de Berlín. O sea, hay cosas que no es fácil percibir sus efectos sino en el largo plazo. Pertenecen al mundo de lo espiritual. Yo sí siento que muchos se quedaron con las ganas de que el Papa hiciera referencia al asunto de Ayotzinapa o condenara los asuntos de Pedrastras. Pero yo creo que el Papa, como bien lo dijo Raúl Vera, tenía que ser prudente y tenía que ser sensible. Y como él también lo dijo en el avión, después de la imputación de Trump, él es un hombre político, como lo define Aristóteles. Y también una de las cosas que hay que anotar es que definitivamente creo que más allá de una reconciliación entre la Iglesia y el Estado, sí se alteró y sí se afectó y sí se dañó y se violó la Constitución en su definición de Estado laico.
Creo que ahí sí hubo una inclinación de parte del Estado mexicano, en donde prácticamente se define como un Estado confesional, o sea, declarando una religión y apoyando una religión. Esa sería mi evaluación, pero definitivamente es un tema que dará para mucho en el futuro. Así es, Juan José Rodríguez Prats, es un tema interesante y sobre todo me quedo con esta reflexión de lo que adviertes, el mensaje, los mensajes dados por el Papa, los resultados de los mensajes y cómo los habrá de pues tomar el pueblo de México se verán en el futuro no tan lejano, quizás inmediato, en unos 3, 4 años, iremos dándonos cuenta, porque advertíamos también durante las transmisiones de esta visita papal que cuando va un jefe del Estado Vaticano a algún punto, y platicábamos del caso Wojtyła del que tú hablas, cuando llegó a Polonia y cayó, empezó con Solidaridad, Lech Walesa y la caída del muro de Berlín, apuntamos algo que ya logró hacer el Papa Francisco y que quizás pues tardó muchos años, pero este rompimiento entre las relaciones de Estado de estados como Cuba y Estados Unidos pues han logrado retomar otra dinámica gracias a la intervención también de este Papa Francisco y de su mensaje, que yo me quedo con la reflexión. Es un hombre sumamente brillante en lo teológico, en el manejo del discurso divino, que lo puede aterrizar de forma tal que él deja puntos muy específicos, muy profundos, cuando les hace el reclamo directamente a sus propios prelados o cuando le va y le dice al presidente y a sus ministros o a todos los políticos, ¿no? También alejarse de este binomio que tienen, pareciera, con el crimen organizado, en donde se está afectando a la sociedad. Y mira, nos hizo sentir nuestra realidad. Y ahora, cuando dio la misa en Roma y se hizo referencia a su visita en México, yo creo que está hablando de un pueblo lastimado en su dignidad, sí, de un pueblo herido y con un alto índice de inseguridad. Yo creo que eso también es importante. Nos encueró nuestra realidad. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para corregir algo es reconocer la realidad. La realidad es la materia prima de la política y eso nos tiene que motivar a inconformarnos, a participar, a involucrarnos en el compromiso y que no haya esto que él denomina la cultura del descarte, sino que seamos incluyentes y podamos generar una acción colectiva para corregir nuestros grandes males. Te agradezco, Juan José Rodríguez Prats. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.